Buenas tardes a todos. Voy a explicar en primer lugar este esquema que creo que tenéis la mayoría. Vamos a ver. Como podéis ver, el lema de estos ejercicios espirituales es con Jesucristo nuestra esperanza, mar adentro. Ya lo explicaremos a lo largo de estos ejercicios espirituales. Hemos seguido el esquema de San Ignacio de Loyola, que son 4 semanas. La primera semana, Dios me ama, es un poco adaptado a los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Primera semana, Dios me ama. Segunda semana, son semanas muy cortitas, claro, porque vamos a estar 4 días y medio aquí de ejercicios espirituales. La segunda semana, mi respuesta, le amo. Tercera semana, que esta va a ser la más larga, hemos conocido el amor. Y la cuarta semana, pregoneros del amor. Lo central de estos ejercicios espirituales será el amor, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y la primera meditación, ya hemos visto que la primera semana es Dios me ama, es profundizar, es algo que ya sabemos, pero siempre es un tema que podemos profundizar mucho más, que es el tema del amor de Dios, lo que Dios nos ama. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la parábola del Hijo Pródigo, que la he titulado El Padre Misericordioso, porque el centro de esta parábola no es el Hijo Pródigo, ni el Hijo Mayor. El centro de esta parábola es el amor del Padre, el Padre Misericordioso. Pues bien, partimos de una realidad, y de la realidad que partimos es que estamos aquí. Que estamos aquí con el Señor, que estamos dispuestos a tener estos días de retiro, de ejercicios con el Señor. Estos ejercicios han sido anunciados, lo conocerán cientos y cientos de personas. Se ha anunciado en la hoja diocesana de la diócesis, en los grupos de WhatsApp, en muchos grupos, por correo electrónico, por las redes sociales de nuestra diócesis. Estamos aquí los que estamos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vosotros habéis sido escogidos entre... Lo dejamos. Nosotros hemos sido escogidos entre ese grupo de personas, escogidos por el Señor. Dios ha tocado nuestro corazón y hemos respondido a ese toque del Señor. Hay un dato curioso en la llamada de Jesús a los apóstoles, que lo iremos viendo después, más adelante, que Dios les llama, en primer lugar, para estar con Él, para estar con el Señor, y después enviarlos a predicar. Pero en primer lugar, para lo que les llama es para estar con el Señor. Que esto lo tengamos en cuenta, que el Señor quiere estar con nosotros, que el Señor quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Y nosotros hemos respondido a esa llamada del Señor. Y creo que no me equivoco si digo que el Señor valora mucho este gesto de generosidad por vuestra parte al haber respondido a esta llamada del Señor. Y más en estos días de carnaval, que está todo el mundo de fiesta, que cuesta venir aquí, hemos dicho adiós a los carnavales, pero queremos estar con el Señor. Y eso creo que lo valora mucho el Señor, y yo también valoro mucho ese hecho, y creo que tengo que poner de mi parte todo, porque vosotros creo que habéis renunciado a mucho para estar aquí con el Señor. Nos hemos reunido para conocer un poco más, es algo que ya sabemos, pero para profundizar un poco más en el amor de Dios, en el amor que el Señor nos tiene. Es algo que sabemos, pero es algo que tenemos que profundizar siempre. Siempre podemos profundizar un poquito más.
Mirad un resumen de todo lo que estoy diciendo. Decía Santa Teresa: si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Repito, si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Y esta es una de las tareas más importantes que tenemos que hacer en estos ejercicios. Profundizar en el amor que Dios nos tiene, en todo lo que Él nos da, todo lo que recibimos de Él. Y cuando somos conscientes de esto, sin duda ninguna, que vamos a amarle un poquito más. Solamente con el hecho de que Él ha entregado su vida por nosotros, ahí ya hay que ver todo lo que nos ha entregado el Señor, todo lo que nos ha dado. Si somos conscientes y conocemos un poco más y profundizamos un poco más en todo lo que hemos recibido del Señor, eso nos va a despertar a amar. Hay un versículo en el Evangelio de San Juan que, según dicen los entendidos, es el más importante de toda la Sagrada Escritura. Creo que todos lo conocemos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que tengan vida y vida abundante. Es un resumen. Es lo central, lo nuclear de nuestra fe. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que tengan vida y vida abundante. ¿Qué más se puede decir? Ahí está encerrada toda nuestra fe. Dios no puede hacer otra cosa nada más que amar, porque Él es amor. En esto ya profundizaremos en una de las meditaciones. Si existe el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, tiene una razón de ser. Y es que Él nos ha amado primero. Y nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Pero para ello tenemos que ser conscientes de ese amor que Dios nos tiene. El miércoles comienza la Cuaresma. Yo el enfoque que le doy a la Semana Santa es que profundicemos que lo que hace el Señor cuando entrega su vida lo hace por amor a nosotros. Porque si no podemos ver un poquito la Semana Santa, hay que ver qué malo eran los judíos, lo que le hicieron al Señor, y quedarnos un poco en eso, ¿no? No. El Señor va libremente a la cruz por amor a nosotros. Y yo diría por amor a mí, que cada uno personalicemos ese hecho. Jesús va a la cruz libremente por amor a nosotros. Cuando en esto nosotros profundizamos, no digo que esto no lo conozcamos, que lo conocemos, pero cuando en esto profundizamos un poquito más, se va ensanchando nuestro corazón. Vamos creciendo en ese amor a Dios. Si nosotros vemos que una persona nos quiere, hace cosas por nosotros, se sacrifica por nosotros, ¿no vamos a querer a esa persona? Pues esto lo podemos trasladar a Dios, pero a lo grande. Que todo un Dios ha entregado su vida por amor a nosotros. Claro, esto en la tierra, cuando nosotros vemos que una persona se sacrifica por nosotros, nos quiere a nosotros, pues nos sale de dentro querer a esa persona. Nos sale de dentro corresponder a esa persona amándola también. En el tema de Dios es que esto lo sabemos por la fe. Entonces tenemos que profundizar en ese sentido con la fe. Pero la fe también nos lleva a ese conocimiento del amor que Dios nos tiene. Y nos tiene que llevar a corresponder a ese amor que el Señor nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Y esto es fundamental. Si la vida cristiana no presentamos a Jesucristo, si no presentamos el amor de Dios, si no presentamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces, ¿en qué se queda la vida cristiana? En un moralismo.
normalmente. O también se queda en, hay que ver las cosas que yo hago por Dios. No, si es al revés. Es Dios el que ha hecho tanto por nosotros. Vuelvo a repetir la frase de Santa Teresa. Si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Y ese amor es a Dios y a los demás. Qué importante es que conozcamos, que profundicemos. Bueno, conocer no es la palabra exacta, porque todos sabemos que Dios nos ama. Pero que profundicemos mucho más en ese amor. En eso todos podemos crecer, mucho, yo el primero. Ahí podemos todos crecer muchísimo en el amor que Dios nos tiene. Si nosotros, en nuestra vida, hacemos planteamientos de que Dios no lo vemos como un padre, es que estamos fallando en algo. Y estos planteamientos pues nos salen constantemente. No vemos a Dios muchas veces como un padre y hay algo equivocado. En esta primera meditación, San Ignacio de Loyola, cuando da los ejercicios espirituales, la primera meditación es principio y fundamento, ¿no? Pues yo quiero también fundamentar el sentido de estos ejercicios espirituales, bueno, y de toda la vida, ¿no? Dios nos ha amado el primero y yo tengo que corresponder a ese amor. Si Él me ha amado primero, yo tengo que amarle a Él. Si Él ha entregado su vida por nosotros, nosotros tenemos que entregar su vida, nuestra vida, por Él. Si nosotros en la vida no damos a Dios, en el fondo es porque no le tenemos. Si le tenemos, le daremos. Nadie da lo que no tiene. Me parece que el Evangelio de este domingo, de lo que tiene el corazón habla la boca. Cuando llevamos a Dios en el corazón, le damos. Por lo tanto, qué importante es que en estos ejercicios nos llenemos de Dios. Cuando tenemos una noticia importante, esa enseguida la decimos. Les voy a contar una anécdota que fue muy serio, ¿no? Para relajar un poquito el tema, ¿no? Estábamos en Arroyo buscando una casa para Cáritas y no la encontrábamos. Y en esto que me viene una mujer y me dice que ella quiere donar su casa, una casa pequeñita, para Cáritas. Pero que había una dificultad porque era de muchísimos primos a los cuales ni los conocía, ni sabía si existían o no existían. Era un poquito complicado por eso. Yo estaba tan contento porque era algo que lo habíamos intentado en muchas ocasiones y no lo habíamos conseguido, que llegué y dije lo siguiente, fijaos la barbaridad que dije, pero era todo por lo contento que estaba. Llegué el día de Nochebuena y le dije a la gente, tengo que daros una noticia muy grande, ha pasado algo muy grande en la parroquia, pero no puedo decirlo. Y claro, toda la gente muerta de risa, ¿no? Yo estaba tan contento, tan eufórico, que quería decir algo, ¿no? Entonces, cuando tenemos a Dios dentro y ese Dios ha llenado nuestro corazón, le damos, ¿no? Entonces, qué importante que en estos ejercicios nos llenemos de Dios para después darle. Esto es fundamental en nuestra vida. Me he encontrado con muchas personas a lo largo de mi vida que me dicen, hombre, yo es que me siento muy frío espiritualmente, pero yo voy a misa, yo rezo, yo me confieso, creo que cuido mi vida espiritual, pero me siento frío espiritualmente. Yo siempre le digo una cosa, todo eso es recibir. Ahí estás recibiendo. Pero ¿estás dando? ¿Te das? ¿Te entregas a los demás? ¿Haces algo por los demás? Porque muchas veces esa frialdad nos viene porque no nos damos. Estamos recibiendo. Cuando yo vengo a misa, recibo. Cuando yo me confieso, recibo. Pero todo eso que recibo, de alguna manera también lo tengo que dar. Porque cuando estoy asistiendo a misa, cuando me estoy confesando, cuando estoy aquí en estos ejercicios espirituales, estoy recibiendo. Pero después eso tengo que darlo. Pregoneros del amor, la última semana de los ejercicios, ¿no? Pero para que veamos un poquito el enfoque que le quiero dar a los ejercicios. Cuando nos llenamos de Dios es casi imposible no dar a Dios.
No sé si los cristianos somos los mejores, pero desde luego tenemos los medios para crecer como personas y como cristianos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos los sacramentos, tenemos todo. Entonces, aprovechemos todo eso que tenemos. Vamos a ver los 3 personajes que aparecen en la parábola del Padre Misericordioso. Más conocida, la comentamos más, diciendo el hijo pródigo. Vamos en primer lugar con el padre. El drama de este padre es que ama a sus hijos y ninguno de los dos le corresponde. Que nos fijamos muchas veces solamente en el hijo menor, el mayor igual. Un padre que ama a sus 2 hijos y ninguno le corresponde. Esta parábola yo diría que es un resumen de la historia de la salvación. Todos los jueves, la parroquia de Arroyo, tenemos una hora santa. He estado 3 años transmitiéndola en directo por YouTube. Ya he dejado de hacerlo, ¿no? Porque llevaba mucho trabajo y he dejado de hacerlo. Pero claro, comentando las lecturas del Antiguo Testamento, porque siempre comento las lecturas del día, la del Nuevo Antiguo Testamento, la lectura de los días de diario y después el Evangelio. Y estoy ya, digamos, casi cansado, porque muchas veces cuando uno se repite tanto, dice otra vez me estoy repitiendo, pero es que es una constante en la historia de la salvación, en todo el Antiguo Testamento, un pueblo que le falla a Dios y un Dios que perdona a ese pueblo, constantemente. Así que la historia del hijo pródigo es la historia de la salvación. ¿Y por qué no? También nuestra historia. ¿Cuántas veces todos los que estamos aquí, yo al menos así me considero, le hemos fallado a Dios? ¿Y cuántas veces Dios nos ha perdonado? Muchísimas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Esa es la historia constante de nuestra vida. Esta parábola, bueno, las otras 2 también, porque en el capítulo 15 de San Lucas está la parábola de la oveja perdida, el drama perdida, en este capítulo 15, aunque nos estamos centrando en la parábola del Padre Misericordioso. Esta parábola, si os fijáis, al comienzo del capítulo, los destinatarios son los fariseos, porque los fariseos y los letrados le criticaban a Jesús porque se relacionaba con gente de mala fama y porque comía con ellos. Qué triste, ¿no? Se consideraban muy religiosos, se consideraban perfectos los fariseos y critican al Señor porque se acerca a los que tenían mala fama, en definitiva, porque se acerca a los que eran pecadores. Qué triste, ¿no? Una religión que excluye, es la religión de los fariseos. No quiere decir que el Antiguo Testamento fuera así. Dios no excluye a nadie. Pero ese concepto que ellos tenían de religión, ellos excluían a los que eran pecadores. Le echaban a Jesús en cara que se preocupaba de los pecadores, que estaba con ellos, que comía con ellos. Y estoy seguro que Jesús estaría disfrutando enormemente allí compartiendo mesa con ellos. Pero es curioso que le echen en cara a Jesús que comparta la mesa con ellos y que esté con ellos. ¿Qué pasa? ¿Que esas personas no tienen derecho a la salvación? Cuidado que esto también nos puede pasar a nosotros. La Iglesia no es la Iglesia de los limpios, de los puros y de los perfectos. Y esta mentalidad está bastante extendida. ¿Por qué se dice tanto esa frase en la calle? Mira, fulanito, tanto ir a misa y después mira las cosas mal que hace. Porque estamos esperando que la Iglesia sea de los puros, de los perfectos. No digo que no tengamos que dar ejemplo, pero claro que vamos a tener fallo.
La Iglesia es santa y la Iglesia es pecadora. Es santa en cuanto que tiene los medios para santificarnos y pecadora porque está compuesta por nosotros que somos pecadores. Vamos con el hijo menor. Dice así: dame la parte que me toca. Algo que él no ha trabajado, pero se cree con derecho y le pide al padre, según la ley judía, tenía derecho a 1/3 de la herencia. Le pide al padre, el padre se lo da, lo derrocha y vuelve. Vamos a ser generosos con este hijo menor. El Evangelio dice que vuelve porque no tenía para comer y que los criados que había en casa de su padre tenían para comer y que a él no se le permitía ni siquiera comer lo que comían los cerdos. Vamos a ser generosos con él. Vuelve porque no tiene para comer. Yo quiero pensar que también vuelve por el amor del Padre, porque echaría de menos esos abrazos, ese cariño, esos besos de ese Padre. No lo dice el Evangelio, pero vamos a ser buenos con este hijo pródigo y vamos a pensar que también echaría de menos esos abrazos del Padre. Comete un error muy grande. Un error también muchas veces habitual en nosotros. Él cree que apartándose del Padre va a ser más feliz. ¿No nos pasa eso muchas veces a nosotros? ¿Que creemos que apartándonos de Dios vamos a ser más felices? ¿No nos damos cuenta de que Dios es Padre y todo lo que nos pide Dios no es por capricho? Todo lo que nos pide Dios es porque es lo mejor para nosotros. Miren, seamos sinceros. ¿No hemos pensado en alguna ocasión? Si esto no fuese pecado, qué bien, ¿no? Si esto no fuese pecado, lo haría. Ahí tenemos el gusto mal. Es pecado porque es algo que está mal. Es pecado porque es algo que no nos beneficia, que no nos realiza como personas ni como cristianos. Pero nosotros muchas veces pensamos, si esto no fuera pecado, yo lo haría, pero claro, como es pecado y tengo mucho respeto a Dios, no lo hago. Pero ya el hecho de que piense así y que tenga esa atracción al pecado, pues ya ahí me estoy equivocando. No estoy viendo que Dios es Padre y quiere para nosotros lo mejor. Y todo lo que nos dice Dios siempre va a ser por el bien nuestro, por el bien de cada uno de nosotros. Vamos con el hijo mayor. El hijo mayor se queja al padre del hermano. Jesús añade esta segunda parte en la parábola porque, lo que hemos dicho ya, los fariseos se creían justos y con derechos. No eran conscientes de la gratuidad de Dios. No eran conscientes de la gratuidad del don de Dios. Este es el gran fallo de los fariseos, que la vida es don, que Dios nos ha dado una vida, que todo es gratuito. Ellos se creían que esto lo conseguían todo a base de esfuerzos y a base de codos. Dice así, me gusta más reflexionar sobre el hijo mayor que sobre el hijo menor. Dice así, tantos años llevo sirviéndote. Cuidado, ¿eh? Tantos años llevo sirviéndote. Tantos años había estado en la casa con aquel padre. No se había ido como el hijo menor, pero no tenía conciencia de hijo. Tenía conciencia de siervo. Tantos años llevo sirviéndote. ¿No tendremos también este peligro muchos cristianos en la iglesia?
Son muchos los cristianos que llevan toda la vida en la iglesia y no se sienten hijos de Dios. Les voy a contar otra anécdota, que esta le hace mucha gracia a Jaime. Ya la conté una vez en un pueblo, que era el patrón del pueblo, estaba Jaime, y Jaime se queda enseguida con todas las cosas, después me lo recuerda con el tiempo. Cuento la anécdota, que es muy ilustrativa. Llego a un pueblo, me encuentro con una persona mayor. Yo digo que, se lo digo a los de vida ascendente, que mayores somos cuando dependemos de los demás. Mientras no dependamos de los demás, no somos mayores. Tengamos la edad que tengamos, pero ya cuando dependemos de los demás, que nos tienen que llevar al baño, que nos tienen que dar de comer, que nos tienen que cambiar los pañales, ahí ya cuando realmente somos mayores. Pues bien, esta era una persona mayor, pero no mayor, porque estaba perfectamente. Y estaba paseando alrededor de la iglesia un domingo por la mañana, con un sol espléndido. Estaba el hombre paseando alrededor de la iglesia. Y yo me llevaba bien con él. Era una generación de una familia que iba el abuelo a misa, iba el hijo, iban los nietos, iban todos. O sea, una familia muy religiosa, al menos aparentemente. El hombre estaba un domingo, ya digo, por la mañana, antes de la misa, paseando alrededor de la iglesia. Yo me acerco a él, le saludo. «Hombre fulanito, ¿qué tal? ¿Qué hace usted por aquí? ¿Viene a misa ahora, no?» Dice, «No, ya ha dejado de ir a misa». Yo me quedé un poco, una familia todos tan religiosos, y me dice que ha dejado de ir a misa. Yo me quedé un poco. Dice, ¿y eso por qué? Le pregunté yo así en plan cariñoso. Y me dice, porque me ha dicho el párroco que con la edad que tengo ya estoy dispensado. Qué triste. Ya estoy dispensado. Una persona que estaba perfectamente, que estaba paseando alrededor de la iglesia, en una mañana de primavera que no hacía frío en la iglesia, que podía estar perfectamente dentro de la iglesia. Triste. Voy a criticar a un compañero, lo siento, por el sacerdote que da ese consejo, que ya estaba dispensado por la edad que tenía, y triste por esta persona que en cuanto vio la oportunidad de no ir a misa no fue. Vamos a ver, le estamos quitando a esa persona el alimento espiritual, el encuentro con Dios. ¿No es algo grandísimo en la misa que nos encontramos con Dios, nos encontramos con los hermanos, nos alimentamos con la palabra de Dios y nos alimentamos con el cuerpo de Cristo? Y le estamos diciendo a esta persona que ya está dispensado de eso, que sí, que puede ir, que está perfectamente para asistir, pero que no, que ya está dispensado por la edad. Estamos privando a esa persona de eso. Y esta persona se lo cree. Como ya estoy dispensado, ya no tengo esta obligación, ya no voy. Si esto no lo creyésemos otros sacerdotes, no celebraríamos misa en las residencias de mayores. Yo voy a la de Arroyo los miércoles. El fin de semana es muy difícil, ¿no? Voy los miércoles. ¿Por qué? Porque creo que tienen los mayores esa necesidad. Ahí que tenemos a la de vida ascendente, ¿no? Claro que hay que cuidar a los mayores. Si me apuran, y no os enfadéis, si me apuran, hasta más que a los demás, porque están más cerca de prepararse para el encuentro con Dios. Y no os enfadéis, pero es ley de vida, es ley de vida. Entonces, ¿cómo le vas a decir a una persona que ya está dispensado? Si puede ir, cuando ya no puedan ir, algunos lo escucharán por televisión, la misa, otros iremos a llevarle la comunión, pero bueno, cuando ya no pueden, pero si pueden, no le prives de eso. ¿Pero no veis ahí detrás un poco esa conciencia del hijo mayor? ¿No veis esa misma conciencia? Que han estado toda la vida en la iglesia, pero sintiéndose siervos. El hijo es el que disfruta de las cosas de Dios. El que no se siente hijo no disfruta de las cosas de Dios. Lo hace como una carga. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuando en misa pues aquí ahora en estos ejercicios espirituales estamos mirando la hora, a ver cuándo acaba este curita y nos vamos y acaba la exposición del Santísimo. Cuidado, que ese es mal signo, ¿eh? Yo cuando he visto a jóvenes
que iban a misa y ya cuando el cura estaba dando los avisos salían corriendo y se iban ya de la iglesia, digo, mal signo. Al poco tiempo dejan de ir del todo. Cuidado cuando no disfrutamos de las cosas de Dios. Cuidado cuando vemos las cosas de Dios como una carga. Cuidado. Y esto se tiene que notar en nuestra vida. ¿Os cuento otra anécdota? Venga, que esta también le hace mucha gracia a Jaime. Jaime y yo hemos hecho varios viajes juntos. Y una vez, dando una charla a los amigos de Tierra Santa, comenté este hecho. Es curioso que hay personas, nosotros celebramos misa cuando vamos de viaje, que no dejarían la misa por nada del mundo. Ahora me estoy acordando de una persona que también la conoces, que dice que si no hubiera misa ya no vendría a nuestros viajes. Que viene a nuestros viajes porque hay misa. Parece muy bien. Pero viene la segunda parte. Y la segunda parte es que cuando hay que montar en el autobús son los primeros en ocupar los primeros asientos. Los mejores asientos. Los primeros para todos. Estamos dando un mal testimonio, Estamos dando un mal testimonio. Recuerdo que esto cuando lo dije, me dijo después Jaime, si las miradas mataran, te habían matado con la mirada. ¿Me lo dijiste tú? Entonces, cuando venimos a misa, cuando venimos a unos ejercicios espirituales, esto tiene que trascender en la vida. Y se tiene que ver con obras. Si no, es que no hemos profundizado en lo que es ser hijos, que es lo que le pasó a este. ¿Qué le pasó a este? Ni se sentía hijo, ni se sentía hermano. Ese hijo tuyo, le dice, ese hijo tuyo. No se siente hermano, ni se siente hijo porque dice, tantos años llevo sirviéndote, se siente siervo, pero es que tampoco se siente hijo porque dice, ese hijo tuyo. El otro día, unos días, me encontré con una persona, me causó una gran tristeza. Me dice así. Le dije, no sé qué de tu hermano, son varios hermanos. Y me dice, no, ese no es mi hermano, ese es hijo de mi padre. Qué triste, ¿no? Y era hermano de sangre, Así que este hijo mayor ni se siente hijo, ni se siente hermano. Pues nada, que esto nos ayude a profundizar en el amor que Dios nos tiene. Y aquí lo importante, los protagonistas no son ni el hijo mayor ni el hijo menor. El importante es el Padre. Lo importante es el amor del Padre, ese amor misericordioso, ese amor de Padre. Y a eso hemos venido en estos ejercicios. A profundizar, no digo que no lo conozcamos y vuelvo a repetirlo. Claro que conocemos y sabemos que Dios nos ama, pero hemos venido a profundizar en ese amor. Porque cuanto más profundicemos en ese amor, más corresponderemos también nosotros a Dios amándole. Pues nos quedamos un ratito aquí en silencio ante el Señor.